Vamos a orar para dar comienzo a este culto de oración de la Iglesia Aposento Alto. Señor y Padre que estás en los cielos, que estás aquí con nosotros, queremos darte las gracias porque somos templo del Espíritu Santo, mora en nosotros, tenemos el poder, tenemos la sabiduría, el discernimiento, la capacidad para ver el mundo de la forma correcta a través de esta respuesta y de esa bendición. Gracias porque tenemos ese Espíritu Santo en el momento en el que nosotros hemos creído que Jesús es el Cristo, que hemos nacido de nuevo, que somos nuevas criaturas en ti. Gracias por el mensaje de Cristo, gracias por tu palabra, que en ella encontramos toda respuesta, toda verdad, todo alimento que realmente necesita nuestra vida, nuestro espíritu, nuestro corazón. Gracias porque aquí lo tenemos todo. Queremos en este momento venir ante ti con ese corazón contrito y humillado, con ese corazón sincero y humilde para darte culto en espíritu y en verdad. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos hermanos a este culto de oración de la Iglesia Aposento Alto. Bienvenidos a todos los que soléis conectaros, miembros de Iglesia, amigos, familia en Cristo a lo largo del mundo, aquellos que quizá nos visitan y nos ven por primera vez. A todos, bienvenidos a este lugar, pequeño rincón, y aunque sea a través de internet en estos días de verano, es un tiempo donde estamos dando culto a Dios, donde estamos experimentando la unidad del cuerpo de Cristo y donde estamos yendo hasta lo último de la tierra, comenzando por el lugar en el que estamos. ¿Y cómo podemos ir hasta el último de la tierra? Pues recibiendo la guía por parte del Espíritu Santo, el poder por parte del Espíritu Santo y también la sabiduría por parte del Espíritu Santo. Y es que encontramos muchas respuestas en Él, ¿cierto? Encontramos un gran valor en la llenura y en la experiencia del Espíritu en nuestra vida, y no es algo que forma parte de la casualidad, es que es algo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo ha hecho para nosotros. Cuando nosotros acudimos al texto bíblico nos damos cuenta de que Dios tiene para nosotros un plan precioso, un plan grande, un plan importante, pero no nos deja solos con ese plan. No es una responsabilidad en la cual nosotros tenemos que llevar a cabo conforme nuestras capacidades, sino que Dios nos llama a compartir su palabra, pero nos llama a compartir su palabra disfrutando de la llenura del Espíritu Santo. Por eso siempre decimos, la evangelización no es difícil, a no ser de que nosotros la hagamos difícil. Vivir una vida llena de dificultades y complicaciones, aunque la palabra dificultad puede parecer que es difícil, pero ya tenemos gracia, tenemos poder, sabiduría, tenemos todo lo que necesitamos para poder hallar respuesta. Cuando nosotros pensamos en vivir una vida dentro del mundo, lo podemos pensar como algo difícil, complicado. Sin embargo, tenemos que hallar la verdad, y es que dentro del Evangelio lo tenemos todo. Y ahí es donde nosotros tenemos que enfocar nuestra vida, en ese todo en el cual podemos encontrar respuesta, podemos hallar fruto y donde todo problema se soluciona. Y esto lo encontramos solamente en Cristo. A través de conocer a Cristo, a través de aceptar a Cristo, de convertirlo en ese Salvador propio y personal, es que yo obtengo todas estas respuestas. Cambia mi condición de pecador a la condición de ser un hijo justo, justificado. Yo paso de ser un esclavo del pecado y un esclavo del enemigo a ser una persona libre en Jesucristo. Yo puedo disfrutar de todas estas respuestas, de esa nueva condición de hijos de Dios, de esa nueva ciudadanía del reino de los cielos, únicamente aceptando el nombre y el mensaje y la persona de Jesucristo. Esta experiencia es la que tuvieron en la iglesia primitiva. El domingo estuvimos hablando de Pentecostés, de que aquellos primeros cristianos, conocedores del mensaje de Jesucristo, que comprendían lo que ocurrió en el monte del Calvario, consumado es, comprendían aquellos mensajes durante 40 días, finalizando en el monte de los Olivos. Ellos
comprendían lo que estaban esperando en el aposento alto, que luego experimentaron y levantaron esa iglesia de Jerusalén, compartiendo todo dentro de esa unidad por o con la palabra, orando para salir al campo. Vamos a leer un texto también. Nos encontramos ahora en el capítulo número 2 de Hechos, al igual que el domingo estuvimos hablando. Y vamos a leer el versículo 46, donde dice, Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y vamos a terminar el capítulo, ya que estamos, versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es el estado espiritual de la iglesia de Jerusalén, aquella primera iglesia, donde la experiencia de Cristo, por un lado, la experiencia de la evangelización con el poder del Espíritu Santo, les había de alguna forma convencido, les había hecho cambiar su pensamiento, había variado su paradigma, sus esperanzas eran diferentes, habían cambiado mucho de lo que ellos eran antes. En ese momento en el cual ellos comprenden el mensaje de Jesucristo, el momento en el cual, como hemos dicho, obtienen la respuesta de la promesa del Espíritu Santo y luego además salen al campo y recogen el fruto, por así decirlo, prueban el fruto de la evangelización, viven de una forma diferente. La experiencia del Evangelio y de la evangelización cambia a las personas. Las cambia. Cuando alguien realmente comprende el mensaje del Evangelio, comprende cómo ese mensaje de Jesucristo nace en Génesis capítulo 3, versículo 15, cómo se desarrolla a través del Antiguo Testamento, se cumple en los 4 evangelios, tenemos la evidencia de hechos y luego la aplicación en la iglesia de las cartas paulinas y universales hasta llegar al libro de Apocalipsis, que es la esperanza futura y la certeza de la victoria de Jesucristo. La gente cambia. La gente cambia. En aquel tiempo no tenían la Escritura como ya la tenemos nosotros, con la facilidad con la que podemos acudir a ella. Pero ellos habían experimentado la Escritura. Habían experimentado la palabra de Dios, el Verbo encarnado. Habían experimentado a Jesucristo, estaban conviviendo con los apóstoles, eran llenos del Espíritu Santo de una forma única en aquel tiempo y estaban viendo cómo funcionaba en el campo. Ellos cambiaban su pensamiento y cambiaron su vida conforme experimentaban esto. Esto quiere decir que yo necesito ver a Jesucristo, necesito que lenguas de fuego nazcan de mi cabeza y que yo pueda hablar en alemán, en francés, en chino, en portugués. Esto significa que aquel momento especial y único sirve de referencia, dejándonos esto, que es la palabra de Dios, sirve de referencia para que yo hoy pueda ver la realidad espiritual y lo que yo puedo conseguir en el campo. Cuando yo voy con esta seguridad y con esta palabra y me aferro a ella y salgo al campo, encuentro respuesta. A lo mejor no hay lenguas de fuego en mi cabeza, es posible que no tenga la capacidad para hablar otros idiomas, no hablaré y se convertirán seguramente 3.000 personas, pero yo voy a ver la respuesta que Dios tiene para mí. Porque las respuestas de la iglesia primitiva son para la iglesia primitiva, las respuestas que hay para mí son para mí. Y como hablamos, tal y como sea el recipiente que yo prepare en mi vida, Dios puede colmar de respuestas y de bendiciones. Cuando yo salgo al campo o cuando yo estoy en mi día a día, familia, amigos, trabajo, comparto el mensaje de Jesucristo y hay una respuesta, ese sabor no se me olvida nunca. Al igual que a ellos
no se les olvidó en ningún caso. Felipe, el diácono que se levantó un poquito después, podemos encontrarle primero en el capítulo 6, él experimenta el sabor de la iglesia primitiva en aquel tiempo de explosión, y luego lo que hace es lo que ha aprendido. Cuando tiene que salir de Jerusalén, encuentra al etíope eunuco, Samaria, va a Cesarea y ahí continúa su ministerio como Felipe el evangelista. Cuando probamos la evangelización, también Dios cambia nuestra cabeza. ¿Qué ocurrió con Pedro en la casa de Cornelio? Él va, obedece a Dios, ve la respuesta, saborea la respuesta, cambia su pensamiento, cambia su vida. El siguiente capítulo, que recuerdo que es el capítulo 11, al encuentro de Pedro con Cornelio, él va a transmitir esta gracia. En el concilio de Jerusalén, si no recuerdo mal, capítulo 15, más o menos, él lo que hace es transmitir esta gracia. La respuesta que él ha encontrado, que él ha saboreado, que ha experimentado, la comparte con el resto de la iglesia para que, en concreto, ellos pudiesen entender y comprender que el evangelio no era solamente para el judío o para el converso, es decir, el hecho judío, el convertido a judío, sino que era para todos. Era para todos, que el camino de Jesucristo era un camino para el pecador encontrarse con Dios. No tenía que hallar un camino previo. Ya es el camino Jesucristo. Todo esto que cambia la mentalidad de los apóstoles, cambia la mentalidad de los discípulos, cambia la mentalidad de la iglesia, es la experiencia de encontrarse con el Evangelio, el Espíritu Santo y la evangelización del mundo. Hablando en un término trinitario, cuando el obrero o el creyente comprende quién es Cristo y recibe la gracia de Cristo, cuando se refugia y experimenta el poder y el respaldo del trono celestial y es lleno del Espíritu Santo recibiendo su poder, ahí es fácil hacer la evangelización del mundo. Ahí yo puedo experimentar lo que es la obra de Dios para la evangelización. Pero todo nace desde la determinación personal. ¿Qué quiero decir? Que yo, por mucho que yo crea en Jesucristo, si no salgo al campo, no voy a encontrarme con la experiencia. No hace falta que yo salga a la calle a gritar. Tenemos familia, compañeros de trabajo, amistades, gente cercana. Si yo no tengo la determinación de hablar y predicar el nombre de Jesucristo, no lo voy a predicar. Por mucho que los discípulos de Jesús, la iglesia, experimentasen las lenguas de fuego en su cabeza, si no abren la puerta y salen, no van a ningún sitio, no encuentran, no obran, no experimentan nada. Es lo importante, la decisión y la determinación personal. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, levanta la voz y da un mensaje fantástico en Hechos capítulo 2 a todos los que estaban escuchando. En el capítulo 3, después de sanar al cojo, en el versículo 11 en adelante, encontramos otro mensaje de Pedro. En el capítulo 4 también nos encontramos mensaje de Pedro, palabras de Pedro, en este caso ante el concilio. ¿Por qué Pedro hizo esto? Porque vio la oportunidad, vio el horario y, siendo lleno del Espíritu Santo, transmitió la palabra, como lo dice en el capítulo 4 delante del concilio. Siendo lleno del Espíritu Santo, Pedro habló.
Cuando Pedro en el capítulo 3 está hablando en el pórtico de Salomón, dice algo. Versículo 14 del capítulo 3. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Les está confrontando con lo que ellos han hecho. Y yo sé que hay mucha controversia con el pueblo judío por causa de esto. El pueblo judío se siente constantemente atacado por el pueblo cristiano porque dicen los cristianos, lo decimos, que fueron los judíos quienes mataron a Jesús. Ellos dicen que no tuvieron nada que ver con ello, que fue algo de los romanos. En el texto bíblico vemos exactamente, no fueron los judíos los que mataron a Jesús, como por ejemplo sí lo hicieron directamente con Esteban, y como lo han intentado hacer con Pedro y lo han intentado hacer con Pablo. Es cierto que fueron los romanos, fue el lanza romana en una cruz romana, pero la determinación de matarlo fue del pueblo judío, fue del concilio, fue de los sacerdotes y del sumo sacerdote Caifás, que buscaron la muerte de Jesús. Acordaos de lo que predicamos hace no mucho tiempo, porque había recibido un mensaje por parte de Dios Caifás que decía que había alguien que tenía que dar su vida para salvar al pueblo. Y Caifás pensaba que acabando con la vida de Jesús no se iban a cabrear los romanos porque iba a haber un nuevo rey, porque Jesús era el nuevo rey, y iba a empezar una masacre. Y decía, mira, nos cargamos a Jesús y así los romanos están tranquilos y no nos hacen nada. Cuando la realidad era que la muerte de un justo de Jesús no les salvó a ellos de la ira de los romanos, salvaba al mundo entero del pecado y de la muerte eterna. Aquellos que pudiesen, aquellos que creyesen en Jesucristo. Aquí está diciendo algo. Cuando había alguien justo delante de vosotros, pedisteis un asesino, un homicida, para salvarle y matar en su lugar al justo. Eso es algo que ha hecho el ser humano desde el principio. Pudiendo aferrarse al pacto, Adán y Eva se aferraron al engaño y a la mentira de Satanás. En vez de experimentar y disfrutar de la unidad de Dios y el hombre, lo que hace el ser humano es enemistarse contra Dios y alejarse de él. Pudiendo haber aceptado el mensaje y la obra de Jesucristo, ellos le negaron, le mataron, aunque eso era el plan de Dios. Era la muerte de Jesucristo para nuestra respuesta. Dice después en el versículo 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su muerte, su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Esta era la respuesta. Esta era la respuesta. El autor de la vida que ha resucitado y que por fe en su nombre nosotros hemos encontrado toda respuesta. Esta es la gracia del Evangelio. Sin embargo, continúa en el 17 diciendo algo, una cosa muy interesante. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Qué quiere decir? Que no es un momento para echar culpa, es un momento para ofrecer restauración. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? El Evangelio no señala y culpa. El creyente no debería nunca señalar y culpar. Debe ofrecer restauración a la persona. Yo sé que tú no entendías que Él era el Cristo, que no lo has hecho de una forma totalmente consciente, que estabas cegado por lo que decían, por lo que querían, por lo que opinaban que Satanás de alguna forma había mordido el talón,
pero al final la cabeza es aplastada por el pie de Jesucristo. Ya sé que no lo hacías conscientemente, sino lo hacías por ignorancia. Por eso está el mensaje de restauración, de arrepentimiento. Si no encontramos en este punto un mensaje de maldición, de reproche hacia aquel que obra por desconocimiento, aunque sea matar a Jesucristo, mucho menos yo tengo el derecho de lanzar palabras de reproche en contra de aquel que obra por causa de la atadura y por de la manipulación y de la obra de Satanás. Por eso, cuando yo salgo al campo de personas que obran en la ignorancia de su estado espiritual, personas que obran porque no comprenden otra vida, porque son llenas de la oscuridad del enemigo, porque es lo que hay en sus vidas y no pueden hacer otra cosa. Cuando yo estoy con mi familia o estoy en mi trabajo, en mi campo, y me encuentro con personas que hacen algo a veces en contra de mí, mía, tengo que ver esta realidad. No obran de una forma consciente porque son guiados, son manipulados por el enemigo. ¿Cuál tiene que ser o qué tiene que albergar en mi corazón? Una palabra de restauración, la palabra de sanidad, la palabra de misericordia, el amor que Dios ha puesto en mí, depositado en aquellos que están con piedras y me las quieren tirar. Pon la otra mejilla, no simplemente para que te den, porque te den. Simplemente, ¿qué es? Es obrar con mansedumbre, con humildad, ofreciendo la respuesta de Jesucristo. Versículo 18 del capítulo 3. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Todo estaba preparado. Todo desde el Antiguo Testamento ya estaba fijándose en Cristo. Y esa preparación por siglos, esa preparación estaba estableciéndose en el corazón y en la mente de Israel para que cuando llegase Jesús de Nazaret, ellos pudiesen comprender, Él es el Cristo. No todos lo comprendieron. No importa, siempre el mensaje va a estar ahí. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y esta es la respuesta del Evangelio. Siempre tenemos esta gracia. La gente siempre tiene esta oportunidad. Acercarse, arrepentirse y convertirse para encontrar respuesta a su estado espiritual, respuesta a su destino y a aquello que no puede solucionar de ninguna otra forma. ¿Cómo podemos hacer esto? Cuando partimos de la llenura del Espíritu Santo. Si yo no soy lleno del Espíritu Santo, yo no podré ser como Pedro. No me levantaré para hablar delante de cientos, miles de personas, no me levantaré ni para hablar delante de una. Si yo no soy lleno del Espíritu Santo, yo no podré ser como Pedro y Juan, que delante de un concilio de sabios y gobernantes, yo tengo la capacidad para transmitir con seguridad la palabra del Evangelio, aunque eso me pueda costar la vida. Si yo no soy lleno del Espíritu Santo, cuando yo me enfrente a circunstancias y a problemas, me atemorizaré y me esconderé. Si yo no soy lleno del Espíritu Santo, lo que albergue mi corazón va a ser reproche, va a ser un señalamiento, en vez de disfrutar y experimentar que esa llenura y que ese Espíritu Santo que mora en mí domina mi carácter y mi temperamento, me llena de amor, de mansedumbre y de misericordia
y nacen en mis labios las palabras de amor. Pero esto todo nace de la llenura del Espíritu Santo. No esperéis lenguas en la cabeza. No esperéis hablar en otros idiomas. Ya sois templo del Espíritu Santo, ya mora en vosotros. Y como dijimos el domingo, utilizando ese ejemplo tan clásico, el Espíritu Santo que mora en vosotros necesita un espacio grande para llegar a todas las áreas. Así que empieza ahora, retoma o continúa las 24 horas. Comienza espiritualmente, termina el día espiritualmente. Ora, recibe la guía, sé lleno del Espíritu Santo y experimenta al Dios Trino, la gracia de Cristo, el respaldo del trono celestial y la llenura del Espíritu Santo. Vive cada día tomando la palabra, orando por ella y mirando el campo con la seguridad de lo que tenemos. Vamos a orar en este tiempo como culto de oración. Después de haber compartido la palabra, vamos a tener un tiempo para poder orar. Oraremos por el mensaje del domingo, el Pentecostés, el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2 del 1 al 8. Vamos a orar también conforme la palabra de hoy, un poquito continuación y tomando referencia un poquito parte de este discurso de capítulo 3 de Hechos, pero siempre dentro de la esencia de la iglesia primitiva. Vamos a orar también por el campamento de verano en el cual estaremos también la semana que viene. El miércoles de la semana que viene no vamos a tener culto porque estaremos de viaje regresando de ese campamento. Esto lo digo para todos los hermanos. Así que vamos a estar algunos disfrutando de un lugar fantástico, de la montaña, del aire libre, puro, fresco, de la piscina, de estar juntos, de comer bien, de escuchar la palabra, de no preocuparnos de nada más que de disfrutar y de estar en la unidad del Evangelio. No lo quiero decir para que los que no pueden ir se sientan mal, simplemente oren para estar recibiendo la respuesta el año que viene y encontrar así la bendición del campamento. Vamos a orar por este campamento, obviamente para que no sea un mero entretenimiento ni descanso físico, que también nos va a ayudar a descansar, sino para que sea un tiempo donde vamos a recargar pilas espiritualmente, donde vamos a tomar la dirección, donde vamos a tomar determinaciones y desafíos para este comienzo de año lectivo, por así decirlo. Vamos a estar orando por el septiembre en la Iglesia Aposento Alto, que sea un tiempo de nuevos comienzos, de retomar con fuerza, de volver a la iglesia después de vacaciones, campamentos y demás, y hacerlo con la determinación correcta. Y vamos a estar durante el resto del año y ya para el año 2025 recibiendo muchas respuestas. Oraremos por los 3 atrios: el atrio de los gentiles, que es la evangelización del mundo, la multicultura; el atrio de la sanidad, donde vamos a ayudar a la gente a encontrar respuesta a ese problema completo del ser humano: cuerpo, espíritu y mente, espíritu y luego mente y las emociones y el corazón. Vamos a también estar levantando ese atrio de los niños, de la siguiente generación, de los remanentes. Vamos a orar para que Dios nos dé gracia en este nuevo año lectivo, en este nuevo septiembre, para que podamos en nuestro campo estar recibiendo respuesta, para que podamos ver a las personas de una forma diferente y ver lo que nos rodea también de una forma diferente. Vamos a orar. Señor y Padre, que estás en todo lugar, en todo momento, Padre, que estás con nosotros siempre. Queremos darte la gloria y la honra por cuanto, aunque nosotros no nos merezcamos, Señor, esa respuesta, tú, Señor, nos la regalas. Nos regalas la bendición de Emmanuel,
Y como dice Isaías, Emmanuel es Dios con nosotros. Tú estás con nosotros, tú estás con tu iglesia, tú estás en medio de nosotros dándonos un sentido, el sentido de cuerpo, el sentido de familia en Cristo. Queremos orar para que este campamento sea un tiempo de bendición, sea un tiempo donde podamos hablar, podamos hacer fórum, podamos estar los unos con los otros experimentando la gracia, experimentando la palabra, podamos estar teniendo unidad también en la Iglesia Aposento Alto entre nosotros y también entre las demás iglesias en España, aquellos que estamos dentro de la misma corriente, del mismo mensaje, yendo hacia el mismo sitio. Queremos darte las gracias de que vamos a encontrar la respuesta y la dirección en este lugar. Dios, tú vas a hablarnos a nuestro corazón, tú vas a cambiar nuestra mente, tú vas a cambiar nuestra vida. Queremos en este tiempo y en este momento darte las gracias absolutamente por cuanto todo lo que ocurre en nuestra vida y alrededor de nuestra vida tiene siempre una respuesta. La primera respuesta es que no hay nada ni nadie que nos pueda hacer frente, no se va a caer ni un pelo de nuestra cabeza sin que tú lo sepas, de que el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, está con nosotros, sino que además quieres utilizarnos. Quieres hacernos protagonistas de la evangelización del mundo. Quieres que nosotros seamos esa herramienta en tus manos para salvar y sanar al mundo. Haznos ser esas herramientas útiles, Señor, que no piensen solo en ellos mismos, en nosotros mismos, que no pensemos solamente en nuestro bienestar material, que solo pensemos, Señor, en nuestros conceptos, pensamientos y determinaciones, sino que podamos morir nosotros para que tú puedas vivir. Oramos, Señor, para que podamos ser llenos del Espíritu Santo, para que entremos en esa oración y en esa vida espiritual de 24 horas, para que ese Espíritu Santo que mora en nosotros pueda colmar todo ámbito y aspecto de nuestra vida, que pueda dominar y domar nuestro carácter, nuestras emociones, nuestro temperamento, que podamos ser esos mansos y humildes, como dice tu palabra, para hacer la evangelización del mundo, personas con la determinación correcta, con el mensaje correcto en el campo que tú tienes para nosotros. Oramos, Señor, para que podamos ver el mundo y lo que nos rodea con tus ojos, con tu corazón. Oramos por la Iglesia Aposento Alto, por esos 3 atrios, levantando el atrio de las 237 naciones de la multicultura, que levantemos el atrio de la sanidad en las personas, que podamos levantar el atrio de la siguiente generación, los remanentes que van a conquistar el mundo, el atrio de la cumbre, en la cual ellos van a levantarse, van a alcanzar para con sus talentos y su especialidad y su espiritualidad ser luz en todas las naciones. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.